Bien, vamos a seguir con la segunda parte de nucleótidos. Habíamos visto que la molécula de ATP, ¿sí?, es una molécula, es un nucleótido que tiene tres uniones, ¿sí?, que están uniendo los fósforos entre sí, y dos de ellas son uniones, ¿sí?, de alta energía. ¿De acuerdo? Dos uniones, ¿sí?, son de alta energía. Y la otra unión es una unión ester-fosfato que une la pentosa con la base nitrogenada. Esta unión la vamos a detallar después, ¿sí?, la unión del azúcar con la base nitrogenada. Pero ocurre en el carbono 1. Si se trata de desoxirribosa, el carbono 2 tiene un hidrógeno, el carbono 3 tiene un grupo oxidrilo. Bien, entonces este es el ATP. ¿De acuerdo? El nucleótido trifosfatado, pero que contiene dos uniones, ¿sí?, dos uniones de alta energía. ¿Sí? Entonces, tres fósforos, dos uniones de alta energía. El ATP, ¿sí?, por hidrólisis, al romperse una de estas uniones, que recuerden es una unión de alta energía, como vimos en el video anterior, ¿sí?, todo esto es inestable, porque habíamos dicho que aquí había cargas negativas, si se acuerdan. ¿Sí? Había cargas negativas, entonces era inestable, vibraba esta región de la molécula. Entonces, ¿sí?, si se rompe esta unión, hacemos una tijerita, si se rompe esta unión, si esa unión se rompe, ¿sí?, ¿qué ocurre? Ocurren dos cosas. Obviamente se libera fósforo. Y también, ¿sí?, se va a liberar energía. O sea, es una reacción exergónica. Bueno, después, ¿sí?, esto lo vimos cuando vimos metabolismo. Es una reacción exergónica, se libera energía. Y lo que me va a quedar, obviamente, esta está la base nitrogenada, y lo que me va a quedar es el carbono 5 conectado, ahora ya no con tres fósforos, sino con dos fósforos. Y una sola unión de alta energía. ¿De acuerdo? Esto sigue siendo inestable porque las cargas negativas se repelen. Y esto es el ADP, que tiene una unión de alta energía. ¿De acuerdo? A su vez, esto puede ser hidrolizado, se va a liberar otro fósforo y se libera de nuevo energía, en una reacción exergónica. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Lo que me va a quedar es, de nuevo, la pentosa unida a la base nitrogenada por el carbono 1 y por el carbono 5 unida ahora sí por un éster fosfato al único fósforo que hay. ¿De acuerdo? Y este es el AMP, que habíamos dicho que era el más estable. ¿Por qué? Porque ya no hay cargas negativas, ¿sí? Por ejemplo, el fósforo, la carga negativa es ya dentro del mismo átomo, perdón, dentro del mismo ácido fosfórico. Y no hay repulsión con cargas negativas del azúcar. Entonces este enlace es un enlace éster-fosfato, ¿sí?, pero no es un enlace de alta energía. Entonces el AMP ya no tiene uniones de alta energía. Y esto es lo que se llama, ¿sí?,
¿eh? La hidrólisis de ATP a qué? A ADP y a AMP. Lo podemos ver de esta forma también. El ATP que me da? Me da ADP liberando fósforo y liberando energía. Y el ADP que me da? Me da AMP liberando fósforo y liberando energía. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede ser reversible, es decir, podemos revertir el proceso si pasamos de qué? De AMP, le agregamos un fósforo, ¿sí? Hacemos reversible este paso, le agregamos un fósforo y con el aporte de energía, ahora sería una reacción endergónica, al AMP lo transformamos en ADP, entonces dándole un fósforo y energía. Y al ADP, ¿sí? Haciendo reversible también el proceso, si le damos al ADP un fósforo y energía, lo convertimos en ATP. Veámoslo esquemáticamente. Entonces, este va a ser un ciclo muy importante. El ATP, entonces, ¿sí? Puede transformarse en ADP. ¿Cómo? Bueno, liberando, ¿sí? El fósforo y liberando energía. Y el ADP puede darme AMP o AMP, obviamente liberando energía y liberando el fósforo. ¿De acuerdo? Entonces pasamos del trifosfato al difosfato y del difosfato al monofosfato. Y cada una de estas reacciones es una reacción exergónica, que libera energía. A su vez, ¿sí? Lo hago separado, así se ve mejor, el AMP puede darme ¿qué? ADP. Pero ahora tenemos que aportar fósforo y tenemos que aportar energía. Entonces la reacción es exergónica porque necesita energía. El ADP a su vez puede darme ¿qué? ATP. Pero de nuevo, hay que invertir, ¿sí? El proceso. Tenemos que aportar energía y tenemos que aportar fósforo para transformar el ADP en ATP. Entonces los dos procesos, ¿sí? Son complementarios uno con el otro. ¿Por qué esto va a ser fundamental? Porque bueno, dijimos que el ATP, ¿sí? Iba a ser de los nucleótidos, uno de los fundamentales, o el fundamental, ¿por qué? Porque tenía una importancia crucial como moneda energética, ¿sí? Entonces el ATP, ¿sí? Aparte de ser un nucleótido y vamos a ver que es uno de los constituyentes del ADN y del ARN, ¿sí? Cumple también un papel como monómero, funcionando como moneda energética. ¿Qué es una moneda energética? Bueno, una moneda energética es una molécula que en un solo paso, es decir, de ATP, ¿sí? En un solo paso, al transformarse en ADP, yo rompo la molécula, ¿no? El ATP lo rompo. ¿Y qué me queda? El ADP, por otro lado me queda el fósforo. Entonces, el ATP en un solo paso, ¿sí? Libera energía. ¿Queda claro? Entonces, esta reacción siendo obviamente exergónica, y en un paso muy rápido, ¿sí? Liberar energía, y esta energía puede ser utilizada para procesos, por ejemplo, de síntesis, ¿sí? O puede ser utilizada por enzimas como las bombas, o puede ser utilizada por proteínas de transporte como las proteínas motoras. ¿De acuerdo? Funciones que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso hablamos del ATP como moneda energética, porque en un único paso, el ATP se rompe y libera energía que puede ser utilizada en el anabolismo, en las proteínas motoras de transporte o en las bombas, ¿sí? Necesarias
para los intercambios iónicos, ¿sí? O para los cotransportes de iones y de moléculas. Y en forma reversa, ¿sí? O en forma opuesta, el ATP puede ser regenerado, ¿sí? A partir de la energía, ¿sí? Vamos a necesitar energía para regenerar el ATP, y esta energía, ¿de dónde va a venir? Bueno, esta energía va a venir luego de múltiples pasos. ¿A partir de quién? A partir de las moléculas combustibles. ¿Sí? Pero, es decir, las moléculas combustibles me van a generar energía. ¿Sí? Pero una molécula combustible no genera energía rápidamente en un solo paso, como hacen las monedas, sino que yo necesito toda una serie de pasos, de reacciones químicas, de procesos, hasta que la molécula combustible finalmente genera energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para regenerar el ATP. Entonces todo el tiempo estamos ¿qué? Regenerando ATP y degradándolo. Regenerándolo y degradándolo. ¿Sí? Se calcula que una persona, ¿sí? Por ejemplo, una persona de 70 kilos que está haciendo reposo, ¿sí? Durante un día puede consumir entre 40 y 50 kilos de ATP. Una persona de 70 kilos, ¿sí? Consume esta cantidad de ATP, una cantidad enorme. Pero en cada instante, ¿qué ocurre? La cantidad de ATP que hay en el cuerpo, ¿sí? Es mínima, pongamos que sean microgramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso posible? Porque si yo tomo en cuenta todo durante las 24 horas, ¿sí? Este es el consumo de ATP en 24 horas de una persona en reposo, de 70 kilos, pongamos. Entonces, esto es lo que se consume de ATP en 24 horas. Pero es teniendo en cuenta todo lo que fabrico yo durante las 24 horas. Porque en cada instante yo solamente voy a ¿qué? Regenerar la cantidad exacta de ATP que se va a consumir. ¿Sí? Entonces acá tendría yo que esta sería la regeneración, ¿no? La síntesis. Regeneración o síntesis de ATP, que ya vamos a ver cómo se llama. ¿Y esto qué sería? ¿Sí? El consumo de ATP. La cantidad de ATP que se está consumiendo. Entonces, obviamente, este consumo pasa ¿por qué? Por la degradación, por la lisis del ATP. Y la regeneración pasa por la síntesis de ATP. Entonces, yo voy a regenerar exactamente la cantidad de ATP que necesito consumir. ¿Por qué? Porque el ATP es una moneda energética, entonces es muy difícil de almacenar, porque recordemos que es una molécula relativamente inestable. El ATP, esta molécula, es una molécula que está vibrando, está en alta tensión, estos enlaces de alta energía, entonces esta molécula vibra. Y cualquier, digamos, choque o variación de temperatura, choque con otras moléculas, etcétera, etcétera, va a desestabilizar el ATP y va a hacer que se rompa ¿en qué? En ADP, perdiendo un enlace. Entonces el ATP no se puede acumular. ¿Por qué? Porque es inestable. Recordemos eso, ¿sí? El ATP es una molécula inestable. Yo lo voy a fabricar cuando tengo que consumirlo. Entonces el ATP, como buena moneda energética, no se acumula. ¿Sí? ¿Qué ocurre entonces? Se sintetiza según se necesite. ¿De acuerdo? Según cuál sea el consumo energético del cuerpo en ese momento,
Si estamos en reposo es un consumo, si estamos haciendo un deporte es otro. Entonces, la síntesis de ATP, ¿sí?, va a depender de ese consumo. ¿Por qué? Porque no puedo almacenar ATP. Imagínense, si yo almaceno ATP, cantidad de moléculas de ATP que estoy sintetizando y no las estoy utilizando. Es un desperdicio, porque yo sé que el ATP se va a romper en cualquier momento, liberando la energía y transformándose en ADP. Entonces, almacenar ATP no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Lo fabrico, lo sintetizo según lo vaya necesitando. ¿Cómo hago eso? Bueno, quemo moléculas combustibles, degrado moléculas combustibles que me van a generar ¿qué? La energía necesaria para poder ¿qué? Sintetizarlo, regenerarlo. ¿De acuerdo? Lo que sí puedo acumular, ya sabemos, ¿sí? Las moléculas combustibles se pueden acumular en forma de moléculas de reserva de energía, ¿sí? Las moléculas de reserva de energía me dan moléculas combustibles y las moléculas combustibles, cuando yo las degrado, ¿sí?, la degradación y la oxidación, ¿sí?, la degradación y oxidación de las moléculas combustibles, me va a generar la energía, ¿sí?, para sintetizar el ATP. Eso es lo que se conoce como ciclo del ATP. ¿De acuerdo? Entonces recordemos, el ATP o el GTP, que son, ¿sí?, todos los nucleótidos trifosfatados, ¿sí? El ATP, el GTP, son los más conocidos, son monedas energéticas. No se pueden acumular, se sintetizan según se necesite, y su gran ventaja es que fácilmente, como son inestables, se pueden romper, se pueden degradar, liberando energía que se utiliza en el momento, ¿sí?, en ese mismo momento, para ¿qué? Transporte de vesículas, o contracción muscular, síntesis de otros compuestos, bombas para el transporte a través de membrana. Y cuando se degrada, fácilmente, en un solo paso, ya lo regenero. Esa energía para regenerar el ATP proviene de las moléculas combustibles. Bien. Entonces, pensemos, ¿sí? Por ejemplo, una molécula de glucosa, como vamos a ver más adelante cuando veamos glucólisis, una molécula de glucosa es una molécula combustible. La energía de una glucosa me va a servir para regenerar 38 ATPs. ¿Sí? Me va a servir, la energía de una glucosa me va a servir para sintetizar, ¿sí?, para sintetizar o para regenerar, como ustedes quieran, ¿sí?, para sintetizar 38 ATPs. Obviamente, ¿sí?, eso lo vamos a ver cuando veamos bien glucólisis. Bien. ¿Qué más me falta de nucleótidos? Bueno, varias cosas. Otra cosa que tenemos que ver de nucleótidos es, aparte de qué vimos hasta ahora, qué funciones tienen los nucleótidos. ¿Sí? Hasta ahora vimos que funcionan como monómeros, por ejemplo, ¿de quiénes? Del ADN y del ARN. Acabamos de ver que los nucleótidos también son monedas energéticas. ¿Sí? Una función que hasta ahora no nombré y que es muy importante es que los nucleótidos, o algunos de ellos, pueden funcionar como coenzimas de óxido reducción. Coenzimas de óxido reducción. Por ejemplo, el NAD, por ejemplo, el FAD, ¿sí?, el NAD-fosfato, que es la versión, ¿sí?, con fósforo del NAD, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hablar, ¿sí?, de estas coenzimas de óxido reducción, ¿sí?, el NAD, el FAD, el NAD-fosfato.
¿sí? Y hay otras, pero, bueno, las que ustedes tienen que saber son estas, ¿sí? También el flavin mononucleótido, ¿de acuerdo? Y hay otras. Pero las que ustedes tienen que saber son estas tres básicamente, que son las que van a intervenir en la fotosíntesis y en la respiración. ¿De acuerdo? Ahora después vamos a hablar de las coenzimas. Y otra función de los nucleótidos, ¿sí? Por ejemplo, son transportadores de ácidos grasos y residuos acetilo. Si un residuo de acetilo es un residuo de 2 carbonos, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, veamos las coenzimas de óxido de reducción, ¿sí? Entonces estas son algunas de las funciones de los nucleótidos. Faltan más funciones, ¿sí? Por ejemplo, dijimos monómeros, monedas de energía. Los nucleótidos pueden ser coenzimas de óxido de reducción, pueden ser transportadores de ácidos grasos y residuos de acetilo, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién cumple estas funciones? La coenzima A. Entonces la coenzima A es transportadora de ácidos grasos y de grupos acetilo. Otra función más, dijimos, era la de ser que segundos mensajeros. Y el ejemplo que habíamos dado era el AMP cíclico, pero también puede ser el GMP cíclico, ¿sí? La C, ¿sí?, viene de cíclico, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y vamos a ver qué es un segundo mensajero, ¿sí? Empecemos con las coenzimas de óxido reducción. Entonces, las coenzimas de óxido reducción, ¿sí?, para poder entender mejor qué es una coenzima de óxido reducción, repasemos rápidamente, ¿sí? Repasemos rápidamente qué es oxidación y qué es reducción. Supongamos una molécula X, ¿sí? Esta molécula X tiene 2 hidrógenos, ¿de acuerdo? Esta molécula X puede perder esos hidrógenos y transformarse en X, o puede recuperarlos, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos cómo era un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno era un protón, ¿sí?, y alrededor tenía ¿qué? Un electrón en el orbital, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en bioquímica, por algo que vamos a empezar a ver ahora, lo que hacemos, ¿sí?, es estos átomos de hidrógeno, ¿sí?, hacerlos equivalente a ¿qué? Un hidrógeno es un átomo que tiene un protón y un electrón. Entonces yo puedo decir que ese átomo de hidrógeno es un protón sumado a un electrón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando la molécula esta X pierde 2 hidrógenos, lo que en realidad está perdiendo, ¿qué son? Son 2 protones y 2 electrones. ¿Está claro? ¿Sí? Hagamos otro dibujito de X. Yo tengo a X. Tiene un hidrógeno y otro hidrógeno. Sabemos que este es un enlace y que de los 2 electrones que tiene este enlace, uno es de X, ¿sí?, no importa lo que sea, y el otro es del hidrógeno. Entonces, cuando pierde, ¿sí?, cuando pierde el hidrógeno, ¿sí?, pierde 2 protones y pierde 2 electrones, ¿de acuerdo? Y se transforma en X. A este proceso de pérdida de electrones, ¿sí?, y de hidrógenos, de protones,
¿Sí? Este proceso de pérdida entonces de hidrógenos, ¿sí? Se lo llama oxidación. ¿Sí? Entonces la molécula que se oxida es esta. ¿De acuerdo? Y esta, entonces es el resultado. Entonces un proceso de oxidación es la pérdida de ¿qué? De hidrógeno, o la pérdida de protones y electrones. Sobre todo la pérdida de electrones es la que nos interesa, porque recuerden que la energía de una molécula estaba en sus enlaces. Y por lo tanto la energía está en los electrones. Entonces la energía, ¿sí? La energía está aquí, está en estos electrones. ¿De acuerdo? Entonces, en general, los procesos oxidativos, ¿sí? ¿Sí? Son procesos exergónicos, ¿sí? Que liberan energía. Ahora después vamos a volver sobre eso. Al revés, si la molécula X gana 2 hidrógenos, quiere decir que está ganando ¿qué? Está ganando 2 protones y 2 electrones. A la ganancia de protones y electrones, ¿sí? Se lo llama reducción. ¿Sí? Entonces, oxidación de las moléculas y reducción de las moléculas. Esta molécula X, ¿qué decimos? Decimos que con respecto a la que tiene los hidrógenos, esta está más oxidada. ¿Y qué decimos de esta? Esta está más reducida. Entonces, cuanto más reducida está una molécula es porque tiene más hidrógenos y por lo tanto más electrones. Cuanto más oxidada está una molécula es que ha perdido hidrógenos y por lo tanto también ha perdido electrones. Si comparamos la energía de ambas moléculas, ¿cuál tiene más electrones? La más reducida, ¿sí? Porque tiene más hidrógenos. Al tener más hidrógenos tiene más electrones. Entonces, la molécula más reducida tiene más energía que la molécula ¿qué? Oxidada. Por eso, un proceso oxidativo, ¿qué es en general? Proceso oxidativo es un proceso de liberación de energía, ¿sí? Libera energía. Entonces, un proceso oxidativo en general es un proceso ¿qué? Exergónico. Y un proceso de reducción, en general, ¿qué es? Es un proceso, una reacción endergónica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acabamos de ver, ¿sí? Repetimos de nuevo, que sería, entonces, hagámoslo acá otra vez. ¿Qué sería, ¿sí? Una reacción de óxido-reducción? Una reacción de óxido-reducción, ¿sí? Por ejemplo, hagámoslo de otra forma, ¿sí? Es cuando X, ¿sí? La molécula, esta X tiene 2 hidrógenos, ¿y qué pasa? Se transforma en X solita. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, ahí ocurrió un proceso de oxidación y pierde 2 electrones y 2 protones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es una ¿qué? Oxidación. ¿Sí? Los procesos de oxidación son reversibles. ¿Eso quiere decir qué cosa? Que los protones y los electrones pueden volver a ingresar, entonces yo puedo pasar de ¿qué? De X a la X reducida. ¿De acuerdo? Entonces eso ya sería un proceso de reducción. Por eso hablamos de reacciones que, como son de oxidación y reducción, son reacciones redox. ¿Sí? Reducción y oxidación. ¿De acuerdo? Procesos reversibles. Bueno, una cosa importante es que los procesos de oxidación y reducción son reversibles y son catalizados y acelerados por enzimas, ¿sí? Entonces, en una reacción redox, ¿sí? Teníamos nuestro ejemplo de la molécula X,
que estaba reducida y podía oxidarse, pasar a X sola. Y perdía 2 electrones y 2 protones. Bueno, estos 2 electrones y 2 protones no andan sueltos por ahí, sino que los va a agarrar una molécula, ¿sí? Los agarra una molécula que se llama, ¿qué? Es una coenzima, o sea, trabaja con las enzimas, por eso coenzima, está unida a las enzimas y trabaja con las enzimas, ¿sí? Es una coenzima de óxido-reducción. Entonces esta coenzima de óxido-reducción puede atrapar ¿a quién? Atrapa a estos 2 electrones y protones, ¿sí? Y se va a transformar en una coenzima de óxido-reducción, pero que ahora, ¿sí? Lleva ¿qué? Los 2 hidrógenos. ¿Se entiende? O sea que estas coenzimas tienen una forma ¿qué? Una forma oxidada y una forma reducida. ¿Sí? Entonces fíjense qué ocurrió acá. Acá ocurrió una oxidación. ¿Y acá qué está ocurriendo? Acá está ocurriendo una, ¿sí? De este lado, una reducción. ¿Sí? La coenzima oxidada se reduce. Pero las coenzimas son solamente transportadores, ¿sí? Temporales ¿de qué? De estos 2 electrones y 2 protones. ¿Por qué? Porque rápidamente, ¿qué hacen? ¿Sí? Se liberan de los 2 protones y los 2 electrones que habían tomado y se los van a dar a otra molécula. ¿Sí? Por ejemplo, a la molécula, pongamos, qué sé yo, Z. ¿Y Z qué es lo que hace? Z va a tomar esos 2 protones y esos 2 electrones y se va a reducir. Entonces pasa a ser ZH2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Bueno, primero que todo una oxidación de X, que pierde los 2 electrones y los 2 protones. Luego la coenzima se reduce, porque toma los 2 protones y los 2 electrones. Y luego la coenzima, ¿qué ocurre? Se oxida. ¿Sí? Ocurre una oxidación. La coenzima se oxida, pierde los 2 protones y los 2 electrones, para finalmente, ¿qué? Z tomar los 2 protones y los 2 electrones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Finalmente, una reducción. ¿De acuerdo? Entonces, la coenzima de óxido-reducción, ¿qué es en realidad? En realidad es un intermediario. ¿Sí? Es una molécula que temporalmente, ¿sí? Es una molécula entonces que temporalmente, ¿sí? Tiene a quiénes? A los 2 protones y los 2 electrones, ¿sí? Los toma, pero rápidamente los vuelve a ceder para dárselos a otra molécula, en este caso a Z. Entonces, ¿sí? Es como si los electrones hubieran pasado de quién a quién. Es como si los electrones hubieran pasado de X a Z. ¿De acuerdo? Entonces es como si estos electrones hubieran pasado, ¿sí? De X a Z. ¿De acuerdo? Entonces las coenzimas de óxido-reducción juegan un papel fundamental en todas las reacciones redox. ¿Sí? En todas las reacciones redox vamos a necesitar de estas coenzimas de óxido-reducción, que son intermediarios. ¿Sí? Toman los electrones y los protones y los vuelven a ceder. Entonces, ¿qué ocurre acá? Es como si hubiera ocurrido, ¿qué? Un transporte de electrones. ¿Sí? Un transporte de electrones.
que hubiera ido de X a Z. Sabemos que usamos como intermediario la coenzima. ¿De acuerdo? Entonces, puede ocurrir entonces transportes de electrones. ¿Para qué se hacen estos transportes de electrones? Bueno, estos transportes de electrones, ¿sí?, se hacen porque hay intercambios energéticos, ¿sí? Es decir, hay liberación de energía, ¿sí? Cuando las moléculas se oxidan, ¿sí?, dijimos que esas reacciones eran exergónicas. Y cuando las coenzimas se oxidan, esa reacción también es exergónica. Es decir, cuando hay una oxidación acá de la coenzima, hay una importante liberación de energía, ¿sí? Y esa energía, ya vamos a ver, ¿sí?, puede ser utilizada en las reacciones exergónicas, ¿sí? Obviamente acá también hay liberación de energía. La energía que se libera en las reacciones exergónicas, en las oxidaciones, ¿sí?, vamos a ver que puede ser utilizada con distintos fines. Pero esa es la idea de hacer las reacciones redox, ¿sí?, al menos en los ámbitos biológicos, ¿sí? Son reacciones que están relacionadas ¿con qué? Con la energía. Recuerden que la energía, ¿dónde está? Está en los electrones. Entonces, si esta molécula pierde electrones, ¿sí?, libera energía. Es una reacción exergónica. Si la coenzima está reducida, cuando pierde los electrones, pierde energía. Entonces, libera energía también, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando se oxida. Entonces, cuando se pierde electrones, ¿sí?, se está liberando energía. Entonces, esta es una cadena transportadora de electrones, ¿sí? Los electrones pasan de X a Z y el intermediario es la coenzima. Si generalizamos esto, ¿sí?, por ejemplo, sigamos con nuestro ejemplo de cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Nuestro ejemplo de cadena transportadora de electrones, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, habíamos empezado con una molécula X que se oxidaba, que pasaba a ser X sola. ¿Sí? Liberaba ¿qué? 2 protones y 2 electrones. ¿Y quién tomaba eso? Lo tomaba una coenzima. De óxido reducción. Algunas de las que vamos a ver, el NAD, el FAD. Entonces la coenzima de óxido reducción toma los 2 protones y los 2 electrones, ¿sí? Sí, es mi perro que está ladrando. La coenzima de óxido reducción, ¿sí?, que toma los 2 protones y los 2 electrones, obviamente se reduce. Y cuando los vuelve a liberar a los 2 protones, sí, alguien llegó a casa. Cuando la coenzima, ¿sí?, se oxida, libera los 2 protones y los 2 electrones, dijimos, a una molécula Z, por ejemplo. Entonces Z, ¿sí?, se transforma en ZH2. Bien. Esto puede continuar, ¿sí? Yo voy a hacer un paso más. Z, a su vez, ¿qué puede hacer? Puede oxidarse. Z con los hidrógenos puede oxidarse, es decir, va a perder los 2 protones y los 2 electrones. Y otra coenzima diferente, o la misma podría ser también, pero en general es otra coenzima de óxido reducción, ¿qué hace? Toma los 2 protones y los 2 electrones y se reduce. Y entonces, ¿sí?, esta coenzima que se acaba de reducir puede volver a oxidarse, ¿de acuerdo? Cediendo ¿qué?
los dos protones y los dos electrones, los dos protones más los dos electrones, a otra molécula, por ejemplo, W, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, la molécula W, ¿dónde lo podemos poner? Aquí, ¿sí? Bajo la regla. Entonces, la molécula W, que estaba oxidada, toma los dos protones y los dos electrones y se transforma en WH2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que agregué un paso más nada más. Tenemos dos coenzimas que actúan como intermediarios y los electrones es como si hubieran viajado ¿de quién? De X, ¿sí? La molécula reducida original. Los dos electrones viajaron hasta W. ¿Sí? Por eso es una cadena transportadora de electrones. Y los intermediarios son las coenzimas de óxido-reducción. Obviamente, Z también acá, ¿sí? Fue un paso intermediario. Pero la idea es que va ocurriendo un transporte de electrones. ¿Y para qué se hace este transporte de electrones? Bueno, este transporte de electrones, ¿sí? Ocurre para extraerle energía a los electrones. Con cada paso, ¿sí? De oxidación, por ejemplo de las coenzimas, se le extrae energía a los electrones. Es decir, los electrones van pasando de X a W. Pero no es gratuito ese pasaje, ¿sí? Cada vez que pasan de una molécula a otra, tienen que pagar un peaje, ¿sí? Tienen que ceder energía, liberar energía. Entonces, los electrones, esto vamos a pensar que es energía, ¿sí? ¿Sí? Están con un nivel energético, ¿con quién? Con X. Con Z tienen un nivel energético ¿qué? Menor, y tienen todavía un nivel energético menor ¿con quién? Con W. ¿De acuerdo? Sabemos que los electrones, ¿qué han hecho? Han pasado de X a Z. Y luego han pasado de Z a W. Y en cada uno de esos saltos, ¿sí? Han ido perdiendo energía. Y esta energía va a ser utilizada, ¿sí? Para determinados fines por la célula. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una cadena transportadora de electrones. El objetivo de una cadena transportadora de electrones es cosechar la energía de los electrones, ¿sí? Extraer la energía de los electrones. ¿De acuerdo? Este proceso puede ser invertido, es decir, ¿puedo hacer que los electrones vayan en el otro sentido? Sí. ¿Pero qué voy a tener que hacer? Voy a tener que dar energía. Entonces, este proceso lo vamos a volver a ver cuando veamos cadena respiratoria. ¿Qué es la cadena respiratoria? Lo vamos a ver cuando veamos respiración. La cadena respiratoria, ¿qué es? Es una cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Es una cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Y el objetivo, como les acabo de decir, es obtener energía, extraer energía de esos electrones. Bien. Entonces, ¿cuáles son las coenzimas de óxido-reducción? Para ya terminar al menos con esta parte. ¿Sí? Las coenzimas de óxido-reducción, que ustedes tienen que saber, son básicamente 3. ¿Sí? Son fundamentales para muchas reacciones químicas, ¿sí? Nosotros normalmente vemos algunas. Las coenzimas de óxido-reducción que ustedes tienen que saber son el NAD. ¿Qué es el NAD? Es nicotín, adenín, dinucleótido, ¿sí? Lo pongo bien separado así no quedan dudas. Entonces, ¿qué es? El nicotín, adenín, dinucleótido. Fíjense lo que dice, dinucleótido. Entonces, ¿cuándo son?
Son dos nucleótidos, ¿sí? Dinucleótido, la nicotina, ¿sí? Entonces, nicotín, ¿por qué? Porque la base nitrogenada es la nicotina, ¿sí? Es decir, la nicotina es una base nitrogenada. Obviamente, la adenina, la base nitrogenada, va a ser la adenin, ¿no? Como vemos un nucleótido, recuerden que los nucleótidos siempre terminan en in, va a ser la adenina. ¿Sí? Entonces, ustedes no tienen que saber la fórmula del NAD, ¿sí? Pero ¿cuál sería la idea del NAD? Bueno, si la idea es una base nitrogenada, ¿sí? El glúcido, ¿sí? La pentosa, carbono 5 que hay. Bueno, obviamente es un nucleótido, tenemos fósforo, ¿sí? Y a ese nucleótido que vamos a tener unido. Vamos a tener unido, ¿sí? Simplemente para que tengan un esquema, ¿no? Recuerden que no tienen que saber la fórmula, pero, ¿sí? A este nucleótido también vamos a tener unido un fósforo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un nucleótido y este es otro. ¿Y qué ocurre? Bueno, están unidos, entonces es un dinucleótido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego probablemente lo vayamos a ver con más detalle. ¿Sí? Pero no por el momento, ¿sí? Con ese esquema, digamos, está bien. Es decir, entonces el NAD, ¿qué es? Es un dinucleótido, ¿sí? Una base nitrogenada, ¿cuál es? La adenina y la otra es la nicotina. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un nucleótido, obviamente tiene el fósforo. Este también tiene el fósforo, son nucleótidos, base nitrogenada, glúcido, fósforo, nucleótido. Y están unidos por un enlace fosfodiéster. ¿Sí? Entonces es un dinucleótido, ¿sí? El NAD. Obviamente el NAD, ¿sí? Tiene dos formas. Recuerden que las coenzimas de óxido-reducción tienen una forma que oxidada y una forma reducida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir eso? Bueno, el NAD. ¿Cuál va a ser la forma oxidada? ¿Sí? Se le pone NAD+. Esta va a ser la forma oxidada. Eso quiere decir que es un compuesto relativamente básico. Y la forma reducida se pone NADH más un protón para equilibrar, que queda en la fase acuosa. ¿De acuerdo? Esta va a ser la forma reducida. Al menos esto es la forma clásica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sí, tienen que saber. Este es el NAD oxidado, sin los dos protones y los dos electrones. En realidad, el NAD, ¿sí? Puede llevar dos electrones, pero un solo protón. Este NAD, en realidad, ¿qué está llevando? Está llevando dos electrones y un protón. No tiene lugar para más. Por eso el otro protón, ¿sí? Uno lo pone ¿dónde? En el agua, ¿sí? En el medio acuoso. Vamos con el FAD. El FAD, de nuevo, es la misma idea, ¿sí? Si bien no es igual, ¿sí? La idea también es que es un dinucleótido. Con alguna diferencia porque, digamos, el glúcido no va a ser una pentosa cíclica, ¿sí? Pero no importa, ustedes no tienen que saber ese detalle, así que no lo vamos a ver. Más adelante en la carrera lo van a ver, ¿sí? Entonces el FAD, ¿qué es? Es el flavin, adenin, dinucleótido. ¿Sí? De nuevo, la flavina es una base nitrogenada. La adenina ya sabemos que es la base nitrogenada. Y va a ser un dinucleótido, ¿de acuerdo? Entonces estas son bases nitrogenadas que no aparecen en los ácidos nucleicos, la nicotina y la flavina.
sino que son bases nitrogenadas que aparecen en las coenzimas de oxirreducción, que son dinucleótidos. ¿Sí? Está enojado mi perro, es muy guardián. Bueno, es una pulga de 30 centímetros, pero bueno. ¿Sí? Entonces, el otro nucleótido que tienen que saber es el NAD-fosfato. Ah, me había olvidado decirles. ¿Cuál es la forma oxidada y reducida del FAD? Bueno, el FAD, la forma oxidada es FAD sola, ¿sí? Sin S. A pH aparentemente fisiológico no está cargado. Y la forma reducida es FADH2. Cuidado con esto porque se toma en el parcial, es decir, ustedes tienen que saber la forma reducida y la forma oxidada de los nucleótidos. ¿Sí? Después vamos a ver ejemplos. Entonces, el FAD, el flavina-adenin dinucleótido, ¿sí? Es un dinucleótido que tiene flavina y adenina. La forma oxidada es FAD y FADH2 es la forma reducida. Y el NAD-fosfato es el nicotín, adenín, ¿sí? Dinucleótido, fosfato, ¿sí? Entonces, la diferencia entre este nucleótido y el NAD es que el nicotina adenín dinucleótido tiene fósforo nada más. El NAD lo vamos a ver sobre todo en las reacciones de degradación. Ustedes lo van a ver en ¿qué? En glucólisis, y lo van a ver en la respiración aeróbica. En cambio, el NAD-fosfato lo van a ver en fotosíntesis. ¿Sí? O sea que interviene en las reacciones de síntesis, ¿de acuerdo? En cambio, el NAD interviene en las reacciones de degradación. Bien, vamos a dejar aquí. Y luego seguimos, ¿sí?, con los nucleótidos. Seguimos desarrollando el tema en el próximo video.